Vamos a orar, quiero orar un momentito antes. Señor, gracias por todo lo que hemos pasado en este tiempo, gracias por este último sábado aquí a esta hora, pero también, Señor, gracias por todo lo que va a venir. Te pedimos, Señor, que tú sigas siendo tan presente el siguiente año como lo has sido en este año, Señor, abriendo oportunidades, moviendo circunstancias, dándonos alegrías, haciéndonos conocer gente buena como este año hemos ido conociendo, Señor, y danos también, Señor, la capacidad de poder cada vez más estar más atentos a lo que tú tienes para nuestras vidas. Gracias por todo, en nombre de Jesús, amén. Amén. Mira, si tienen sus Biblias, quiero invitar a que se vayan a Mateo 9. Mateo 9. Pocas veces me he quedado tan enganchado con algo como me he quedado enganchado con Mateo 9. Quiero que vayan a Mateo 9, versículo 27. Vamos a leer del 27 al 30. ¿Sí? Le voy a leer en versión NTV. ¿Sí? Si estás ahí con tu YouVersion o estás con tu Biblia de Nueva Traducción Viviente, voy a leer en esa versión. Dice: cuando Jesús salió de la casa de la niña, lo siguieron 2 hombres ciegos, quienes gritaban: Hijo de David, ten compasión de nosotros. Entraron directamente a la casa donde Jesús se hospedaba y él les preguntó: ¿creen que puedo darles la vista? Sí, Señor, le dijeron, lo creemos. Entonces él les tocó los ojos y dijo: debido a su fe, así se hará. Entonces sus ojos se abrieron y pudieron ver. Jesús les advirtió severamente: no lo cuenten a nadie. ¿Ok? Esta historia a mí me dejó dando vueltas un rato, he estado dando vueltas muchas veces, porque lo primero que me pregunto es, ¿tú por qué sigues a alguien? ¿Por qué sigues a alguien? En sus redes sociales, en su Instagram, en tu Facebook. ¿Por qué estás ahí atento cuando la foquita pone su foto con Paolo y le dice: no se están trucando el sueño de niños, ¿no? O en el Instagram, tan pronto sale algo de algún famoso, tú estás súper atento porque lo estás siguiendo. ¿Tú por qué sigues a alguien? ¿Te has puesto a pensar? Porque a mí lo primero que me da curiosidad es que dice la Biblia que ellos estaban en la casa de Jairo y tan pronto Jesús sale de la casa de Jairo, los 2 ciegos le empiezan a seguir. ¿Tú por qué sigues a alguien? Normalmente sigues a alguien porque tú estás esperando recibir de ese que tú sigues algo. Si es un famoso, estás esperando recibir lo último que pueda estar hablando. Es alguien de mucha influencia, así que quizás cuál va a ser la nueva zapatilla que va a estar de moda, porque seguro se lo dan a él las marcas primero para ver. O también quizás ¿te imaginas? Ustedes saben ser honestos, ¿no? Ya, bajen toda la luz para que nadie vea ya sus caras. Pero les voy a hacer una pregunta. ¿De algún famoso al que sigues, alguna vez le has puesto un comment con @ el famoso? A ver, levanten su mano. Ya. Solo hay 3 honestos acá. Yo los estoqueo, así no voy a decir por nombre quiénes les he visto. Levanten la mano. Pero también normalmente a veces pones porque dices: uy, le comento esto. ¿Y alguna vez le ha contestado? Bien. ¿Qué sentiste? Miren, una vez mi esposa acá, el día que lo conté se traumó, pero en Twitter aparece entre mis seguidores Monique Pardo. Y yo me emocioné. Dije: ¿qué? Monique Pardo. Bien. Se lo juro, en mi Twitter me está siguiendo Monique Pardo. Y mi esposa me dice, yo le digo: es que tú sabes que al seguirme me lee. Y si al seguirme me lee y puedo influenciar en ella, ella puede influenciar en nosotros. Bien.
Ah, ves ahora lo positivo. Pero bueno, pero normalmente sigues a alguien porque esperas que te dé algo esa persona, ¿no? Y de pronto estos dos ciegos empiezan a seguir a Jesús, y dicen después algo peculiar, ¿ya? La historia que precede a este hecho es que la hija de Jairo muere. Y como Jairo se da cuenta, en unas versiones dicen que está agonizando, en otras dice que ha muerto, se va a buscar a Jesús. Y le dice: ven, mi hija está agonizando, le dicen unas versiones, en Marcos y Lucas dice está agonizando, en Mateo dice mi hija ha muerto. Y le dice: ven y devuélvele la vida. Y dice que Jesús, ¿qué se encuentra? Cuando está llegando y llega a la casa, encuentra música de funeral. Y Jesús, dice la Biblia, que los echa a todos porque le dice: la niña no ha muerto. Y todos dice la Biblia que se burlaron de Jesús por decir eso. Así que los saca a todos y después va y resucita a la niña. Ahora yo imagino a esos ciegos ahí. A ver, culturalmente, cuando en los judíos alguien moría, como nosotros, ¿no? Un acto de honra era ir a visitar la casa y estar con la persona que ha muerto, ¿no? Con los familiares. Entonces imagino que los ciegos se han ido ahí y de pronto lo primero que habrán estado escuchando es música de velorio, tristeza, llanto, y de pronto escuchan a alguien que echa a la gente y de pronto escuchan que la niña vive. Y de pronto escuchan, lo único que empiezan a escuchar de Jesús ahí es que irrumpió e hizo algo que nadie esperaba que se pueda hacer y que nadie creía que era posible hacerse. Y si tú estás ciego y escuchas que alguien revive a alguien, automáticamente pues piensas que devolver la vista debe ser más fácil todavía, ¿no? ¿Te imaginas eso? Si devuelve la vida a alguien, devolver la vista también debe poder hacer. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Jesús sale y lo empiezan a seguir. Pero yo te hago otra pregunta: ¿cómo un ciego sabe que está siguiendo correctamente a alguien? ¿Cómo? Imagínate ¿cómo dos ciegos saben eso? Les cuento mi historia. Yo llegué a la iglesia porque un amigo, yo vivía en una pensión, estaba estudiando en la universidad, y como buen provinciano normalmente vienes aquí y buscas una pensión donde vivir, ¿no? Y de ahí vas a estudiar y en esa pensión te dan de comer, ¿no? Pagas al mes, y así era como estudiaba. Y en la habitación vivíamos 2 camarotes, ¿ya? 4 hombres. Uno de ellos, mi amigo mayor que yo, estaba empezando a ir a una iglesia porque le gustaba una chica de esa iglesia. ¿Ya? Él no era cristiano para nada. Entonces empezaba a ir ahí y un día me empieza a convencer para ir a la iglesia. Es chévere, hay amigos. Me dice: sí, ¿y tú por qué? Pero es que para que me acompañes después a la casa, porque tenemos que ir a su casa a otro lado. Y me hace la taba. Digo, ya pues, y así empecé a ir a la iglesia. Pero ¿sabes qué? Esta historia de 2 ciegos me recuerda a eso. Fuimos 2 ciegos, los dos, yendo a una iglesia, porque ¿sabes qué? No sabíamos nada, ni siquiera veíamos nada, simplemente fuimos ahí. Y en medio de eso nosotros empezamos a escuchar historias de Jesús cambiando vidas y decidimos cambiar el motivo, el por qué fuimos, y terminamos siguiendo a Jesús. Pero ¿sabes una cosa? Simplemente empezamos a seguir a Jesús porque escuchamos historias de esperanza acerca de Jesús. Historias de esperanza. Historias de esperanza en gente que de pronto había vuelto, gente que había perdido relaciones y que de pronto le recuperó, gente que había estado enferma y de pronto sanó, gente que quizás había estado con problemas económicos y de pronto Dios echó una mano. Empezamos a escuchar muchas historias que después de eso, cuando escuchas una, dices: increíble, bacán, qué tal suerte ha tenido. Escuchas 2, ya, y escuchas 3, 4, 5, 10 y de pronto dices: esto no puede ser suerte. Algo diferente hay aquí, porque la suerte no es tan seguida. No puede ser que haya tanta suerte entre toda esa gente que viene aquí. Entonces empiezas a decir: quizás ese Jesús sea real,
Quizás ese Jesús sí exista, quizás la esperanza que pone en la vida de la gente quizás sea real. Entonces yo imagino a los dos ciegos ahí escuchando, y empiezan a escuchar a la niña que estaban velando hablar, y de pronto dicen: es que no podemos ver si realmente ha pasado algo aquí, pero estamos escuchando y percibiendo que algo ha cambiado aquí. Algo ha cambiado, había llanto y ahora hay alegría. Algo ha cambiado. Y de pronto seguro habrán escuchado a la multitud, porque Jesús le seguía multitudes, y guiándose a la multitud estaba empezando a caminar. Y dice que lo siguieron hasta la casa donde se alojaba. Entonces no es que le siguieron un camino corto. Jairo no era el vecino de Jesús. Dice la Biblia que le siguieron hasta la casa donde se alojaba. Si tú ves dos ciegos caminar, ¿alguna vez han visto dos ciegos caminar juntos? Yo me he cruzado varias veces en el Metropolitano hace poco, dos, uno de la mano de otro, guiándose con el palito. ¿Algunas veces has visto, o has visto a uno aunque sea caminando en la calle? ¿Sí? ¿Quién ha visto al menos a uno? Cuando está caminando, ¿tú te cuestionas si sabe a dónde va o no? Te apuesto que no. Sí, te apuesto hasta que lo admiras y dices: ¿cómo sabe a dónde va? Pues con el palito solamente. ¿Y qué si el ciego realmente no sabe a dónde va? ¿Alguna vez te has preguntado que quizás esté dudando y simplemente está buscando un camino? ¿Alguna vez te has sentido que la gente cree que sabe a dónde vas y realmente tú estás como un ciego buscando un camino? ¿Alguna vez has estado así? ¿Alguna vez has estado, quizás, imagínate, quizás hasta estás haciendo cosas divertidas, pero en el fondo te sientes como un ciego sin saber si realmente eso te va a llevar a un buen lugar o no? Les cuento, mi hija tiene un gusto por hacer un juego últimamente que a mí me causa trauma, ¿ya? Porque yo soy papá medio protector. Pero ¿sabe qué hace? Tiene un edredón chiquito, se lo tapa entera, todo, y empieza a caminar. Empieza a caminar por todo lado, y ya se ha golpeado alguna vez, porque no ve. Y alguna vez se ha golpeado duro, pero porque no ve. Pero es divertido, y cree que porque conoce la casa, cuando está viendo, cuando esté tapada, también cree que no se va a golpear. Pero sabes que tú, por más que estés en un lugar que tú crees que conozcas, o haciendo algo que crees que sabes que haces, pero si tienes la sensación de que no sabes a dónde te va a llevar esto, es como ese ciego. Vas a estar caminando y quizás te puedas herir. ¿Sabes qué? Y quiero invitarles a ponerse de pie con esto. De esta historia hay algo que a mí me encanta. Porque ¿sabes qué? Yo llegué a Jesús y conocí a Jesús, y nunca Jesús me preguntó si había leído la Biblia antes de conocerlo. Conocí a Jesús y nunca me preguntó Jesús si sabía los mandamientos antes de conocerlo. Cuando llegué a Jesús, nunca me preguntó Jesús si me estaba portando bien antes de conocerlo. Cuando llegué a Jesús, nunca me preguntó si sé por dónde estoy caminando. Cuando llegué a Jesús, yo era un ciego como este ciego. Y cuando llega Jesús, Jesús lo único que le pregunta es: ¿ustedes creen que yo les puedo devolver la vista? Y ellos le dicen: sí creemos. Y dice que en ese momento les dice: por la fe de ustedes, les devuelve la vista. ¿Y sabes qué? Cuando nosotros si estás en tu cuarto con luz apagada, cuando alguna vez se ha ido la luz o simplemente te da pereza prender la luz, cuando caminas a ciegas, hay veces que latinas el camino, ¿cierto? Pero hay otras veces que te chocas y te golpeas. Porque no hay nada más complicado que caminar sin ver. Pero Juan 8:12, Jesús dice:
Jesús habló una vez más al pueblo y le dijo: yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad, porque tendrán la luz que lleva a la vida. Así que yo simplemente quiero decirte esto: si estás algún momento sintiendo que estás caminando como un ciego sin saber a dónde te lleva este camino, yo te quiero decir algo: Jesús no quiere cortarte nada, lo que quiere es darte la vista para que tú puedas ver con claridad cuál es el mejor camino que puedes recorrer. Y Él está dispuesto a acompañarte a cualquier camino que tú desees escoger. Sí. No hay un camino exacto y perfecto, pero sí hay un acompañante en ese camino, y ese es Jesús. Vamos a orar. Señor, gracias por todo lo que tú has hecho este año. Gracias, Señor, por todas las cosas que hemos podido pasar. Quizás algunas hayan sido buenas, quizás algunas no hayan sido buenas, pero gracias por llegar a este momento sabiendo que tú estás en nuestras vidas, sabiendo que tú estás acompañando, sabiendo que tú eres parte de todo este proceso. Y Señor, te queremos pedir que en este momento tú puedas entrar a aquellos lugares de nuestra vida en donde nos podamos sentir que estamos ciegos, en aquellas cosas que quizás no tenemos claridad a dónde nos van a llevar, o aquellas relaciones, Señor, que quizás estamos en medio de momentos en donde no sabemos si seguir o no seguir con lo que estamos haciendo. Pero Señor, te quiero pedir que puedas entrar y dar paz y tranquilidad y claridad acerca de eso. Quiero agradecerte, Señor, por cada una de estas cosas en el nombre de Jesús.